Gracias y comenzamos ya con las claves de la tarde, mirando hoy al gran anuncio que ha hecho hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Parece que se ha atrevido, después de que muchos lo criticaran por su avanzada edad y por algunos lapsus que ha tenido en determinadas comparecencias, como la de llamar Suiza a Suecia en la cumbre de la OTAN en Madrid, cuando era este último el país que quería entrar en la alianza. Esto es solo alguno de esos lapsus que ha tenido. Bueno, pues después de eso, Biden ha decidido tirar hacia adelante con el intento de conseguir un segundo mandato como presidente de Estados Unidos, algo que suele hacerse mucho entre los habitantes de la Casa Blanca, entre los presidentes de los Estados Unidos. Fíjense en Obama, estuvo 8 años, Trump lo intentó, lo va a volver a intentar ahora, y es Biden ahora el que quiere volver también a vivir en la Casa Blanca otros 4 años más. Pero hay muchos problemas que rodean a Joe Biden. Uno de ellos, su edad. Va a tener 86 años cuando acabe su mandato, su segundo mandato, si es que gana las elecciones de 2024, para las que ahora se ha confirmado que se va a postular. Y el segundo es básicamente cómo va a poder Joe Biden, a esa edad, asegurarse de que Estados Unidos capea con todos los retos que tiene en el horizonte geopolítico, ya no tanto nacional, y es que más allá de las cuestiones de política de dentro de las fronteras, política nacional con las que al final intenta ganar a su electorado, son ellos los que votan y no los del extranjero. Bueno, pues el verdadero desafío de Biden, lo cierto es que está fuera, en lo que es el resto del mundo. No todo lo que está dentro de Estados Unidos, sino, bueno, cómo ve la gente del resto del mundo a Estados Unidos. Concretamente, a solo unos 40 kilómetros del punto más al oeste de Estados Unidos está Rusia, que prácticamente se toca, por cierto, con la frontera con Alaska. Y ese es uno de los principales retos para Estados Unidos de cara a los próximos pocos años. Y es que igual que Rusia no está tan lejos físicamente de Estados Unidos como podemos pensar si vemos un mapa mundi a simple vista, la amenaza de Rusia, China y el resto del mundo oriental sobre Estados Unidos tampoco está tan lejos. Biden entró en la presidencia de este país en el momento más crítico para el mundo realmente, por culpa de la pandemia en 2020, pero luego se le sumó el momento de los más críticos que ha vivido Estados Unidos y su poder en los últimos años, la guerra en Ucrania. Una guerra que ha hecho que ganen muchos aspectos, como es el energético, vendiendo más gas a mansalva desde luego a Europa, y ahora consiguiendo incluso que pueda aprovecharse de los recursos en el suelo ucraniano como el gas y el petróleo. Se lo contábamos el otro día, es una manera en la que puede también ganar dinero, aprovechando que tiene los recursos y el expertise y la tecnología para poder sacar esos recursos de una manera no convencional, que sería la forma en la que Ucrania tendría que sacar estos recursos del suelo, pero claro, si lo hace Estados Unidos, lo hace cobrando un dinero y, por lo tanto, haciendo negocio de nuevo en un país donde ha habido guerra y donde Estados Unidos, al final, bueno, pues ha contribuido también a que esa guerra continúe con las sanciones a Rusia. Pero Estados Unidos tiene cosas que perder también con esta guerra. No solo ha ganado, solo ha hecho negocio, porque no tiene pinta de acabar esta guerra pronto. Y si lo hace en los próximos años, le va a tocar a Biden lidiar con ello y gestionar ese final con 80 y pico años, 86 en el caso de su último año de mandato, si es que llega al segundo mandato. Y ya saben ustedes que en las guerras, si no se derrota a uno u otro bando y acaba habiendo una negociación, habrá que ceder. Ambas partes van a tener que ceder, por lo tanto, y Biden tiene algo en lo que no quiere ceder y nunca lo hará abiertamente, aunque quizá indirectamente no le quede más remedio. Y hablamos del poder que tiene Estados Unidos en el mundo, de su puesto como potencia económica. Y es que la guerra en Ucrania y la reacción de Occidente contra Rusia está haciendo que muchos países afines al lado oriental del mundo se estén posicionando a su lado, al lado de Rusia, de China. Sin ir más lejos, piensen en lo que les contábamos hoy en el informativo, 19 países que ahora quieren unirse a los BRICS, el grupo de países de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y una de las víctimas de esa cooperación que está habiendo entre tantos países que no comparten enteramente los valores de Estados Unidos es que quieren dejar de usar el dólar, lo que hasta ahora ha sido la moneda dominante del mundo, y quieren erradicar ese apellido que tiene ahora el dólar como moneda dominante. Y aunque es cierto que los expertos coinciden en que es difícil, por lo menos en el corto plazo, que finalmente el dólar acabe no siendo la moneda internacional, estamos empezando a ver los primeros coletazos de intentos de países que están pretendiendo conseguir que esto en un momento u otro acabe llegando. Bueno, los principales interesados de que eso ocurra, de que el dólar deje de ser la moneda más dominante del mundo, son Rusia, China. Ya hemos visto cómo están haciendo transacciones también en sus respectivas monedas para abandonar la dependencia en el dólar, pero también países como Brasil, que ya se ha pronunciado al respecto con frases tan contundentes como que el uso del dólar por defecto no deja dormir a Lula da Silva, al presidente brasileño.
Aunque bueno, la principal y más directa amenaza de Biden ahora en su posible segundo mandato tendría nombre propio y una población de 1.400 millones de personas. Y ahí va una pista. Hablamos de China. Biden ha sido abiertamente crítico con China y eso se le ha sumado también a la tensión que hay en torno a Taiwán ahora. Y es que, bueno, tanto es así que en el Congreso de Estados Unidos incluso han llegado a formular o a formar más bien un comité especial para estudiar, para hacer simulacros de cuáles serían las consecuencias para Estados Unidos de una posible guerra con China por culpa de Taiwán. Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ya lo dijo hace unos días, que desacoplarse de la economía de China sería desastroso. Por eso quedan desde luego muchísimas preguntas en el aire para ese segundo posible mandato de Biden en el caso de que finalmente salga reelegido en las elecciones. Las preguntas en el horizonte para Biden: ¿qué va a pasar con China? ¿Habrá guerra respecto a Taiwán? ¿Empezará el dólar su declive como moneda dominante del mundo? ¿O cómo va a acabar la guerra en Ucrania? Muchas preguntas para un presidente de los Estados Unidos que quiere repetir con más de 80 años. Bueno, Joe Biden, una de las cuestiones de esta tarde, pero también otra cuestión que tiene que ver con el sistema bancario. Ya saben ustedes que hoy hemos conocido muchos resultados, entre ellos, por ejemplo, los de First Republic Bank, que era ese banco que estaba en el punto de mira de bueno, pues el mercado después de lo que ocurrió con Silicon Valley Bank, y hoy vamos a profundizar un poquito más en lo ocurrido con este último banco, con el que cayó y que desató y arrastró consigo a más entidades del mundo. Hablamos de Silicon Valley Bank. Bueno, pues ha pasado ya más de un mes desde que el banco cayó y arrastró, como decía, a más bancos del mundo, incluido por ejemplo Credit Suisse en Suiza. Ha pasado ya tiempo. Y ya sabemos que con esto de las caídas bancarias, a las pocas semanas, cuando ya empezamos a poder analizar un poquito con tiempo qué es lo que ha pasado, empieza ese juego de acusaciones, ¿no? Ese baile de dedos acusadores de quién fue el culpable de que un banco así como Silicon Valley Bank cayera. ¿Fueron los reguladores? ¿Fueron los gestores de la empresa, como dicen los reguladores? ¿O fueron las redes sociales, que es ese ente que realmente es como decir que nadie fue el culpable, ¿no? Bueno, en las últimas horas se ha publicado el primer gran estudio, el primer gran análisis sobre cómo las redes sociales afectaron a la huida de los depósitos de Silicon Valley Bank. Es decir, ahora ya no es solo eso que nos decían los expertos de, claro, estamos ahora en la era de las redes sociales, además del acceso muy sencillo, muy rápido desde nuestro móvil al depósito que tenemos en el banco, y claro, si encima en Twitter estamos escuchando que Silicon Valley Bank puede acabar quebrando y tenemos a un clic el hecho de quitar todo el dinero del depósito, pues es muy fácil que ese miedo en las redes sociales acabe derivando en una salida de los depósitos. Pues ahora ha hecho un estudio, un grupo de varios profesores de 5 universidades distintas, que confirman que efectivamente sí, las redes sociales contribuyeron a la huida de depósitos en Silicon Valley Bank y dan números muy interesantes. El estudio asegura que los depositantes de Silicon Valley Bank, que ya saben eran las grandes empresas tecnológicas del parque que lleva ese mismo nombre, Silicon Valley, eran empresas que estaban muy activas en redes sociales. Pero ojo, que dice el estudio que esto no ha sido algo exclusivo de Silicon Valley Bank, porque sus clientes fueran empresas y fueran frikis tecnológicos, entre comillas, que tienen en cuenta, tienen cuentas, en este caso en Twitter, que esto de tener Twitter cada vez, ya saben, es más normal entre los clientes bancarios de todos los tipos. Y es que dicen, desde este estudio, que los bancos de los que más se hablaba en Twitter, fíjense en este dato, cayeron de media un 6% más que el resto de bancos estudiados en el periodo. Y dice que el efecto que tuvo en las acciones la conversación en Twitter era mayor que el que tenía el aumento de la desviación estándar en los depósitos no asegurados. Claro, el estudio ha analizado también las búsquedas de términos como withdrawal, en inglés, que básicamente significa retirar dinero de los depósitos, y dice que han descubierto que la mayoría de las caídas que tuvieron exposición a redes sociales, las caídas de los bancos que tuvieron exposición a redes sociales antes de la apertura del mercado, las registraban los bancos con los debates más intensos en redes sociales. De hecho, por ejemplo, dice que desde el 8 de marzo, que fue el día de antes de la caída de Silicon Valley Bank, hasta el 13 de marzo, los usuarios publicaron 6.528 tweets con la palabra run, huida, sobre Silicon Valley Bank, huida de depósitos. Bueno, estos 6.528 tweets con la palabra run, huida, es aproximadamente 5 veces más que el segundo banco que más se menciona, en el que más se mencionan tweets con esta palabra, con la palabra run, es First Republic Bank, por cierto, que hoy, ya saben, ha publicado cuentas y más de 100.000 millones de dólares se fueron de sus depósitos, más que en Credit Suisse en este primer trimestre. Bueno, básicamente el estudio también viene a sugerir lo siguiente, que la semilla de la duda,
la pusieron los inversores cualificados y profesionales que usan Twitter, y que luego eso llegó a la conversación de las grandes masas que a su vez eran clientes de Silicon Valley Bank y que decidían retirar sus depósitos al ver lo que se hablaba en la red social. Así que básicamente este estudio nos está viniendo a decir que gracias a la presencia que tienen inversores en las redes sociales y lo fácil que es poder acceder a este tipo de detalles o a este tipo de mensajes que nos trasladan los inversores y la gente cualificada en el mercado, el miedo que tenían los inversores se acabó trasladando a los depositantes, que son los que tienen el poder o sobre quienes reside la confianza de este banco y por lo tanto el hecho de que pueda o no existir. Bueno, dice que esto se ha descubierto, el estudio se ha descubierto gracias a la manera en la que los inversores citan determinadas acciones financieras, quiero decir, acciones, pues por ejemplo las acciones de First Republic Bank o las de Silicon Valley Bank en Twitter. Y es que claro, en esta red social podemos identificar acciones, mencionar acciones, por ejemplo la acción de Apple, con su ticker, es decir, con sus matrículas, para entendernos mejor, que básicamente pues son las siglas con las que se identifica a cada empresa cotizada. En el caso de Silicon Valley Bank, muchos inversores hablaban de ella usando los siguientes caracteres: el signo del dólar, que es el signo que se utiliza en Twitter para poner un ticker de una empresa, y SIVB, que es el ticker del banco. No SVB, como muchos lo llaman, porque son las siglas. El ticker es SIVB. Y esto es muy importante para lo siguiente que les voy a decir. Fíjense en este gráfico que les acabamos de poner porque es especialmente interesante. Aquí vemos cómo a partir de la línea intermitente en vertical que están viendo ustedes, que es más o menos equivalente al 9 de marzo, que fue el día que cayó Silicon Valley Bank, a eso de las 7 de la mañana, es más o menos cuando vemos esa línea que corta en vertical intermitente, lo están viendo ustedes. Vemos cómo a partir de esa línea los tweets sobre Silicon Valley Bank, que es lo que está en el eje de la derecha, empiezan a subir y sus títulos empiezan a bajar, que es lo que está en el eje de la izquierda. La línea negra grande, por decirlo de alguna manera, es la que refleja el precio de las acciones de Silicon Valley Bank, y las líneas que vemos intermitentes son el número de tweets. Y ahora enseguida les voy a desglosar qué significa cada línea, porque tienen colores distintos. Aquí el estudio separa las distintas maneras de filtrar por Silicon Valley Bank en Twitter, porque claro, se pueden poner las palabras Silicon Valley Bank, es decir, las tres palabras, que eso sería la búsqueda en rayita intermitente negra, lo que están viendo ustedes. Puedes poner también SVB, las siglas, con la rayita intermitente azul, o poner SIVB, que es la rayita intermitente roja, que es simplemente hablar del ticker de Silicon Valley Bank, que esto lo hacen los que saben que ese es el ticker, los inversores que conocían Silicon Valley Bank. Ellos son los que más usaban el ticker para referirse a Silicon Valley Bank en Twitter, y por eso fíjense ustedes en cuál es la primera raya que empieza a subir cuando esos títulos de Silicon Valley Bank empiezan a bajar. Es la roja, es decir, la de los inversores que utilizaban SIVB, el ticker, para hablar de Silicon Valley Bank en Twitter. Son los inversores, los cualificados, los primeros en darse cuenta de que algo no estaba bien y en dar la voz de alarma, porque al final recuerden que las dudas sobre Silicon Valley Bank empezaron por el anuncio de una ampliación de capital, de la que claro, los que se tienen que enterar son los inversores y no los clientes del banco. Y cuando los clientes que seguían a esos inversores vieron que se hablaba de SIVB, de Silicon Valley Bank, empezaron a hablar de SVB, de las siglas de Silicon Valley Bank, que es la segunda raya que sube más rápida, que es la rayita azul. Y por último es la negra intermitente, la de Silicon Valley Bank, las tres palabras con todas las letras, es la última que sube. Es decir, la que más probablemente utilizaron aquellos clientes usuarios más a pie de calle para referirse a Silicon Valley Bank. Bueno, están oyendo ustedes esa campana de Wall Street, acaba de abrir ya la bolsa americana, enseguida les contamos cuál es el dato, pero bueno, la conclusión del estudio, por ir cerrando esta clave, es reveladora. Sugiere que las conversaciones de los inversores se extendieron a las conversaciones de los depositantes, que al final fueron quienes impulsaron la huida de depósitos de Silicon Valley Bank, con lo que es lo mismo. Es la historia de cómo solo unos cuantos cientos de tweets, porque están viéndolo ustedes ahí en la primera subida de la línea roja, solo hay unos 500 tweets más o menos de máximo, un poquito más de 500. Y esos 500 tweets fueron los culpables de la caída de un banco como Silicon Valley Bank y de que toda esa conversación sobre lo que le estaba pasando al banco, lo que le podía pasar por esa petición a los accionistas de por favor denme también financiación con esa ampliación de capital, se extendió ese pánico a los depositantes, que fueron los que acabaron haciendo que el banco acabara cayendo. Vamos a seguir hablando de Silicon Valley Bank en la siguiente clave, y ya la última, porque ya saben ustedes, la semana pasada les contábamos
que, bueno, en Estados Unidos se habían disparado todas las alertas porque los políticos habían comprado y vendido acciones bancarias de forma demasiado sospechosa en pleno pánico bancario. Es decir, cuando estábamos viendo cómo Silicon Valley Bank o Signature Bank estaban cayendo, había políticos, congresistas que no sabemos si tenían información privilegiada o no, pero estaban haciendo trades, negociaciones, ventas, compras de acciones sobre estos bancos que son cuanto menos sospechosas. Pero es que ahí no queda eso. Se lo contábamos el otro día, citábamos, me parece que eran 5 casos, pero ahora hay otro caso más y es bastante más llamativo. Otro congresista que ha anunciado ahora que vendió acciones en pleno pánico bancario, y este es uno de los casos que les va a hacer llevarse desde luego las manos a la cabeza. Bueno, el congresista en cuestión es Josh Gottheimer, que además es parte del Comité de Servicios Financieros del Congreso. De Servicios Financieros. Para que se hagan ustedes una idea de que hace un poquito más difícil pensar que no tenía información privilegiada en su poder. Gottheimer vendió acciones de Silicon Valley Bank el día de antes de que el banco colapsara. El día de antes, 8 de marzo. 9 de marzo colapsó. Se salvó de una buena, desde luego. Vendió acciones concretamente por un valor de $15.000. Pero eso no fue la única vez que hizo negocio con el tema. De hecho, días antes de la caída de Silicon Valley Bank, que fue la que dinamitó todo, también vendió acciones de un banco que luego estuvo en el radar de los que buscaban más víctimas en el sector bancario. Hablamos de Charles Schwab, que aquí les hemos intentado explicar también por qué estaba en el punto de mira, porque al final es otro banco que también tiene, bueno, pues muchas pérdidas no realizadas por los bonos que tiene en cartera y por la subida de tipos que ha hecho que esos bonos, los precios de esos bonos caigan. El 6 de marzo, 3 días antes de la caída de Silicon Valley Bank, Gottheimer estaba vendiendo acciones de Charles Schwab cuando todavía no había pánico bancario. Estaba vendiendo acciones de un banco que luego, después de la caída de Silicon Valley Bank, iba a acabar en el punto de mira del mercado. Cuando todavía estaba en $76, se pone a venderlo. Hoy está en 53. Si hacen las cuentas, es un desplome que se ha ahorrado del 30%. Bueno, Gottheimer vendió acciones ahí el día 6 de marzo y también el día 14, es decir, 5 días después de la caída de Silicon Valley Bank. Bueno, es cierto que entonces, el día 14, había mucho miedo en el mercado, estábamos ya a puntito de conocer también la caída de Credit Suisse y la posterior venta a UBS, así que, bueno, pues esto desde luego nos pone de manifiesto que en este caso, pues congresistas como Josh Gottheimer, pudieron haber tenido algo de información privilegiada como para saber que era momento de vender Silicon Valley Bank antes de que el banco hubiera caído. Sí que es cierto que el día de antes algo se comentaba en el mercado, se hablaba ya de esa ampliación de capital, del miedo que había en torno a Silicon Valley Bank. No sabemos si fue suerte, si fue, bueno, pues astucia incluso, o si hubo algo de información privilegiada. Ya saben ustedes, se lo contábamos el otro día, que bueno, es legal que los congresistas al final puedan vender o comprar acciones de las que pueden hablar también, de empresas de las que pueden hablar dentro del Congreso, pero hay ocasiones en las que es cuanto menos cuestionable, como es el caso de este hombre, de Josh Gottheimer, que además, bueno, pues pertenece al Comité de Servicios Financieros del Congreso. Servicios financieros, cuando estamos hablando de un banco, de 2 bancos que acabaron cayendo mucho, en un caso un banco quebrado y en otro caso un banco que sigue, pero que ha caído un 30% desde entonces y que vendió esas acciones en un momento que podíamos decir que es prácticamente perfecto. Con esto terminamos las claves de la tarde y vamos ya con Wall Street. Abre ya la